pero quiero dejarle un mensaje central que el Señor Jesucristo ha colocado en mi corazón, en ayuno, en oración. Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo en el primer mensaje del año 2021? Y el Espíritu Santo bajó esto a mi corazón, amada iglesia. El desafío para nosotros este año 2021 consta de 3 características fundamentales. 3 características que esta iglesia tiene que tener para movilizarse a todo lo que va a ser a partir de hoy, todo lo que estamos haciendo. La primera tiene que ser, mis amados, una iglesia con una fe puesta en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Filadelfia Sur tiene que caminar, tiene que accionar, tiene que continuar contra viento y marea, con nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pase lo que pase, venga lo que venga, levántese lo que se levante, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el primer desafío que tenemos. Pastor, ¿y por qué un desafío? Porque muchos han abortado el plan. Muchos se quedaron atrás porque pusieron su mirada en políticos, porque pusieron su mirada en gobiernos terrenales, porque pusieron su mirada en el dólar, porque pusieron su mirada en pastores, porque pusieron su mirada en hombres, porque pusieron su mirada en las cosas de este mundo. Y el desafío que tenemos como iglesia para este año es tener una fe puesta en el poderoso nombre de Jesús, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, porque no hay nombre más poderoso que ese nombre. Puesta nuestra mirada en ese nombre, en el nombre de Jesús, puesta nuestra fe en Jesús, mis amados, puesta nuestra fe en el poderoso nombre de Jesús. ¿Y por qué es necesario, pastor? Porque va a venir y va a tocar la puerta a la tentación. Porque mañana va a venir y va a tocar la puerta, tal vez el cáncer. Porque mañana va a tocar la puerta, tal vez, no sé, el pecado. Porque mañana va a tocar la puerta, no sé, el COVID-19. Porque mañana va a tocar la puerta, no sé, cualquier trampa que el diablo quiera colocar. Pero mis amados hermanos, si mi fe está puesta en el poderoso nombre de Jesús, ese nombre es mayor que el cáncer, es mayor que el COVID, es mayor que todo lo que se levanta en esta tierra. Puesta nuestra fe en el poderoso nombre de Jesús. Ese es el desafío que tú y yo tenemos este año. No pongas tu fe en otra cosa. No pongas tu fe en las finanzas. No pongas tu fe en el carro. No pongas tu fe en la empresa. Vamos a desafiarnos este año, pero un desafío es, amados hermanos, hacerlo. Porque muchos ya nos demostraron que lo hablaban, lo predicaban, lo enseñaban, lo decían. Pero la tardanza fue que vino la tormenta a ese hogar. Y esa casa se derrumbó. Y ese ministerio se derrumbó. El segundo desafío que tenemos es estar vivo al Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Es necesario que usted y yo entendamos eso. Hay que estar vivo al Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que estar viva al Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que estar sensible a la voz del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar viva al mover del Espíritu Santo. No apaguemos al Espíritu Santo. El cristiano es diferente, y no lo digo para jactarme, no lo digo para que los vecinos o la comunidad diga: este pastor se jacta. La Biblia lo dice, mis amados.
El cristiano se tiene que diferenciar a aquellos que no tienen a Cristo. Y la garantía de ser cristiano es el Espíritu Santo de Dios. La garantía de que en nosotros está Cristo es el Espíritu Santo de Dios. El que no está vivo al Espíritu Santo es uno más del mundo. El que no está vivo al Espíritu Santo es normal. Y tenemos que entender que las enfermedades son reales. Pastor, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo es que una persona no cristiana se va a enfermar, y la enfermedad va a llegar a esa persona también. Pero esa persona que no tiene el Espíritu Santo enferma, va a tener su confianza puesta en los médicos terrenales, va a tener su confianza puesta en los medicamentos de la ciencia, va a tener su confianza puesta en hombres. Pero el cristiano tiene que entender que cuando uno está en Cristo, uno no puede ignorar los dos componentes que se tienen que dar. El mundo solo tiene un componente, y es la ciencia, es lo natural, es lo terrenal. Por eso usted ve que el mundo anda desesperado buscando medicamentos, desesperado buscando cosas. El cristiano no ignora eso. Pero el cristiano tiene un segundo componente que el mundo no lo tiene. Y es que el cristiano tiene el componente natural, que es lo que vemos, que es lo que sentimos. Hay un componente natural. Llegó un dolor de cabeza, naturalmente yo me puedo tomar un Bral, naturalmente yo me puedo tomar un calmante, pero persiste el dolor de cabeza, persiste el dolor de cabeza. No podemos ignorar el otro componente, que es el componente espiritual. Y la iglesia siempre va a ser azotada por lo espiritual. La iglesia siempre va a ser bombardeada por lo espiritual, porque la iglesia no tiene lucha contra sangre ni carne. La iglesia tiene lucha contra el diablo, contra principados, contra potestades. Entonces ese componente espiritual no lo puede ignorar la iglesia. Y cuando viene un dolor de cabeza insoportable y se fue uno por la parte natural y pareciera que no pasó nada, no sucedió nada, entonces uno como cristiano tiene que decir: wow, y si es un azote diabólico, y si es un ataque del diablo, y si es una opresión demoníaca, entonces yo tengo que entender que se me ha dado autoridad, que se me ha dado un poder que no lo tiene el mundo, que es el poder del Espíritu Santo de Dios para sanar enfermos y para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ese poder, mis amados hermanos, tú y yo no lo podemos ignorar. Tú y yo tenemos que vivir como cristianos vigilantes. Tenemos que tener ese balance. Tenemos que entender que estamos en un mundo donde estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y por qué el segundo desafío? Porque Dios está llamando a su iglesia a estar viva en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Si mi vecina no es cristiana y le da COVID, y yo soy cristiano y me da COVID, y mi vecina se queja, ay, y yo cristiano me quejo, ay, la vecina que no es cristiana dice: ¿cuál es la diferencia de yo tener a Cristo y de no tenerlo si el hermano se está quejando igual que yo? Pero cuando esa vecina que tiene COVID, Dios la guarde, le da COVID y se entera que a la hermana o al hermano le dio COVID, pero en lugar de quejarse, esa hermanita pone adoración, ese hermanito pone alabanza, y comienza esa vecina mundana a escuchar y a decir y a ver cómo la manifestación de Dios se está dando en ese hogar. Imagínense que esa vecina escucha a la hermanita decir: ay, qué bueno es alabarte cuando todo va bien, Señor.
Qué bueno es alabarte cuando todo sale bien. Qué bueno es alabarte, Señor, cuando todo está bien. Pero yo te alabo desde mi quebranto, de este dolor interno. Alabado sea Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. La iglesia tiene que diferenciarse, mis amados, porque eso es lo que el enemigo quiere en este tiempo. El enemigo quiere que la iglesia actúe como el mundo, que la iglesia se desespere como el mundo. Y la iglesia tiene un componente que no lo tiene el mundo, y está en Hechos capítulo 1 verso 8, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo creo que ahí entramos nosotros. ¿Quiénes entraron ahí? No es que no nos vamos a enfermar, no es que no vamos a tomar una aspirina. Hágalo, yo lo hago, pero también estoy convencido que hay armas espirituales que la Biblia me enseña que yo no puedo ignorar, y que al diablo no se vence. El diablo no le hace cosquillita a la bomba atómica, ¿sabía? ¿Usted sabía que al diablo no le hace cosquillita umbral? ¿Cómo podemos vencer al diablo? Procurar cada día vivir en la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiénes están desafiados este año a buscar vivir en la llenura, estar vivos al Espíritu Santo? Y número 3, el tercer desafío que tendremos como iglesia, mis amados, como número 3, romper con todos esos pecados que nos estorban, ese lastre que no nos deja avanzar. Personas que viven con pecados ocultos, personas que viven con pecados, raíces de amargura, falta de perdón, falta de amor, egoísmo, idolatría, inmoralidad. Entendamos, mis amados, que cuando Dios permitió las cuarentenas bíblicamente, y de eso predicaré en los próximos domingos, cuando la palabra cuarentena aparece en la Biblia, cuando se habla de cuarentena en la Biblia, se está hablando de un trato de Dios para su pueblo. La cuarentena, el confinamiento, no es para que yo esté más tiempo ocioso. Y eso es lo que muchos cristianos no han entendido, mis amados. Y hasta que no lo entendamos, Dios seguirá tratando de manera mundial a su iglesia. Dios no nos sacó de las 4 paredes y nos llevó a casa para que muchos hoy digan: ¿qué otra película de Netflix habrá por ahí? Porque ya me las he visto todas. Muchos hoy están diciendo: wow, ya me he visto tantas series que ya no sé qué verme. Me he leído tantas revistas que ya no sé qué revistas verme. He visto revistas de modelaje, he visto revistas de cocina. Pastor, y eso está mal. No está mal que usted vea una película, no está mal que usted lea una revista. Pero mi consejo pastoral, a la luz de la Biblia, es que cuando Dios nos lleva a todos a casa, ese confinamiento no es para que yo esté más tiempo en las cosas ociosas del mundo. Cuando Dios pasó por cuarentena a su pueblo, Dios lo hizo con un único fin, y es que su pueblo tenga más comunión con Él. ¿Saben lo que Dios ha querido? Que en este tiempo, digamos, han pasado 9 meses, Señor, y ya me he leído 3 veces tu palabra, me la voy a volver a leer. Señor, han pasado ya 10 meses, Señor, y he hecho estudios
tan hermosos. Ahora oro más, Señor. Señor, ahora tengo mayor necesidad por aquellos que están perdidos. Ahora intercedo más. Ahora, Señor, he conocido más a mis hermanos en este tiempo de cuarentena. Nos hemos comunicado más. Y muchas personas no han aprovechado el tiempo para tener más comunión con Dios. Por eso, mis amados, lo tercero que Dios quiere es que rompamos con esos pecados que nos separan de Dios. Quiero dejarles una historia que está en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Una historia que quiero que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, como fundamento de esos 3 desafíos que tenemos, o de esas tres características que tenemos que nos desafían este año. Estamos desafiados, iglesia, como número 1, a tener fe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como número 2, a estar vivos al Espíritu Santo. Y como número 3, a romper con todo pecado. Solo tú y Dios saben los pecados. Solo Dios conoce mis pecados. Y yo mismo, mis amados, le pido a Dios que me muestre aún los pecados ocultos. Porque repito, cada vez que el pueblo de Dios pasó por una cuarentena, era porque Dios estaba buscando una santidad en ellos. El número 40, cuando aparece en la Biblia, es un trato de Dios. 40 años en el desierto, Dios tratando a su pueblo. 40 años Moisés después de haber asesinado a un egipcio. 40 días el diluvio, cuando en los tiempos de Noé, Dios tratando a la humanidad. 40 días Jesús en el desierto, Dios Padre probando a Jesús. Porque hasta el mismo Señor Jesús pasó por esos 40 días. Y cuando el tentador vino a tentarlo, ya Él estaba preparado. Jesús entendió la obediencia y la vivió a plenitud. Y es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Que el mundo no entienda esto, el mundo no lo va a entender, porque el mundo no entiende las cosas espirituales. Pero tú y yo sí las tenemos que entender. Miren este ejemplo que les quiero dejar. Lucas capítulo 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, hablando del Señor Jesús, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Señor vio que ya sus discípulos estaban preparados. Ya venía de darles en teoría muchas enseñanzas, y dice la Biblia que el Señor los toma a sus 12 discípulos y los envía, y dice la palabra que les dio poder y autoridad. ¿Para qué, mis amados? Pregunto, ¿ese mismo poder se nos ha concedido como iglesia? ¿Es el mismo Cristo que nos ha dado ese poder a nosotros? Claro. Y la Biblia dice que el Señor le dio poder y autoridad a sus discípulos para sanar enfermos y para echar fuera demonios. La iglesia no puede perder esa perspectiva. El diablo está creyendo o está buscando hacerle creer a la iglesia que la iglesia solo se tiene que quedar en lo natural. Y repito, los dos componentes tienen que estar en la vida del cristiano: el componente natural. Pero usted y yo no podemos ignorar que hay un componente espiritual que se va a mover contra nosotros. Es imposible que al cristiano no lo ataque un demonio. Es imposible que al cristiano no le haga resistencia al diablo. A eso vino. El príncipe de este mundo es Satanás. Y el que enferma no es Dios, es el diablo. El que destruye no es Dios. Dios sana, Dios edifica.
No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar. Y no nos podemos entretener, iglesia. Pastor, en otros tiempos, en medio de esa gracia lo podíamos hacer, pero llegó un tiempo donde tenemos que estar vigilantes. Llegó el tiempo de las vírgenes, esas vírgenes que se están preparando para la venida del Señor. Llegó el tiempo donde yo creo que la venida del Señor es eminente. Cristo viene pronto, iglesia. Todos los acontecimientos se están dando, como en los tiempos de Noé, dice la Biblia, como en los tiempos de Lot. La maldad se ha incrementado. No podemos ignorar, mis amados hermanos, todos los acontecimientos, incluyendo el nuevo presidente de los Estados Unidos. Todos los movimientos que se están dando, mis amados hermanos, están en la Biblia, tienen que acontecer. Y cuando yo escudriño las Escrituras y yo miro lo que el Señor nos anuncia antes de su segunda venida, yo puedo decirle a la iglesia con toda responsabilidad hoy que Dios está preparando una iglesia por la que viene pronto por ella. Dios está preparando una iglesia, mis amados, sin arruga y sin mancha. Tenemos que estar vigilantes. No te digo esto para asustarte, no te digo esto para alarmarte, no te digo esto, no, es una buena noticia. Y la buena noticia es que los que estamos en Cristo no tendremos ninguna condenación. La buena noticia es que los que estamos en Cristo, mis amados hermanos, así como Cristo guardó a Noé y a su familia, así como Cristo guardó a Moisés y a su familia, así como Cristo ha guardado por los siglos de los siglos, en medio de toda tribulación, en medio de toda tormenta, en medio de toda adversidad, en el siglo XXI, la iglesia, el remanente que ama a Cristo, que obedece a Cristo, que tiene su mirada en Cristo, que está vivo en el Espíritu Santo y que cada día se santifica para Cristo, será guardada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Seremos guardados por Cristo, iglesia. Esa es la promesa que hay. Y yo no te estoy hablando de guardado solo en esta tierra. Yo te estoy hablando que si mañana parto con el Señor, ustedes derramen lágrimas, pero esas lágrimas no serán como la del mundo, que no tienen esperanza. Esas lágrimas serán de regocijo, porque el día que este humilde servidor parta con el Señor, mis amados hermanos, se cumplirá en mí y en todos los que han partido con el Señor lo que dice la palabra, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Oh, dele gloria al que vive. Nada, amada iglesia, estamos guardados en Él y fuimos creados por Él y para Él. Y nuestro mayor antivirus y nuestra mayor protección siempre será el Espíritu Santo de Dios. Oh, el Espíritu Santo de Dios cumplirá su propósito en nosotros. El Espíritu Santo de Dios cumplirá su propósito en nosotros. El Espíritu Santo cumplirá su propósito en nosotros. Así que le dio autoridad y poder a sus discípulos. Lucas capítulo 9 lo enseña. Pero ahora vamos a ir cerrando. Y me impresiona, vayan al verso 37. Y mi oración es, Señor, que esta iglesia no caiga
en este error. Que esta iglesia, Señor, que tu iglesia, porque tú eres la cabeza, tú eres el fundamento, que en medio de todo lo que tengamos que hacer, y hemos sido testimonio de eso, hemos sido testimonio de que hemos esperado el tiempo de Dios, hemos sido de testimonio en esta comunidad, que hemos promovido los cuidados, que hemos proclamado el sujetarnos a las autoridades terrenales. Nadie puede señalar a ningún miembro de esta iglesia y decir son unos irresponsables, son unos insujetos. No, mis amados, nos hemos sujetado, hemos cumplido. Dios ha formado un equipo que más que un equipo que ustedes vean haciendo un trabajo de bioseguridad, son siervos natos, son siervas de corazón, siervos de corazón. Pero le pido a mi Señor que en este año y que todos los años que nos tocan vivir en esta tierra, no lleguemos a un extremo y cometamos el error que se evidencia aquí en la Escritura. En Lucas capítulo 9 dice la Biblia que el Señor les dio autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios a sus discípulos. La misma autoridad que le ha dado a la iglesia. Pero en el verso 37 de Lucas capítulo 9, más adelante, dice que el Señor descendía del monte y una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: miren, estas han sido una de las palabras más fuertes que usted puede leer en el Nuevo Testamento. Miren la historia. El Señor estaba en la transfiguración, en la montaña de gloria. Jacobo, Pedro y Juan estaban con él. Dice que al día siguiente de esa extraordinaria gloria que se manifestó arriba de la montaña, ellos bajan. Hay un mensaje central para la iglesia. Van a haber momentos donde estaremos arriba, estaremos ahí en plena gloria, en plena manifestación, pero el mensaje fundamental es: Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que bajemos a donde está la necesidad. Y eso hablaré con la directiva de esta iglesia dentro de unos minutos. Dios no quiere que nos quedemos en el estatus. Dios no quiere que nos quedemos en la comodidad. Dios quiere que vayamos a donde está la necesidad. Dios es especialista en enviar a su iglesia donde están los demonios. Dios es especialista. Usted puede ver en la Biblia cómo Dios es especialista en llevar a su iglesia donde están los gadarenos. Dios es especialista de llevar a su iglesia donde hay tinieblas. Dios es especialista de llevar a su iglesia donde hay lamento, donde hay tristeza. Dios es especialista en llevar a su iglesia donde hay oscuridad. No le tenga miedo donde estén los pranes. No le tenga miedo donde esté la oscuridad. No le tenga miedo donde esté el cáncer, donde esté el COVID. No le tenga miedo donde esté la enfermedad. Porque es ahí donde usted verá la gloria de Dios. Porque donde hay tiniebla, la luz de Jesús resplandecerá. Porque donde están los demonios, pero llega la iglesia, los demonios tienen que huir. No le tenga temor. Una vez alguien me dijo: pastor, ¿será de Dios? ¿Qué hijo? Pastor, está endemoniada, me están buscando para echar fuera ese demonio, pero ¿será de Dios que yo vaya? Yo le dije: la única forma que no vayas es que no seas cristiano. Pero si tú eres cristiano, a eso te llamó el Señor, a echar fuera demonios y a sanar enfermos en el nombre de Jesús. Ese es el trabajo de nosotros. Ese es el trabajo del cristiano. Y eso se está olvidando, mis amados. Nosotros somos especialistas. Nosotros somos especialistas
Y no lo digo por mí, no lo digo por ti, sino por lo que está dentro de nosotros. En Cristo tú eres un especialista para llevar luz donde hay tiniebla en el nombre de Jesús. Esa es la verdad bíblica. ¿Y qué pasó en esta historia, pastor? Y esta historia no dice lo contrario. Esta historia dice que cuando el Señor bajaba con sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, se encontró un padre que tenía su hijo, un hijo que estaba siendo azotado por un demonio. Algunos le pueden llamar a eso epilepsia, otros le pueden llamar lunático, pero lo que la Biblia dice es que era un espíritu que lo hacía caer al suelo, un espíritu que lo hacía botar espuma por la boca, un espíritu que lo hacía estar sordo, un espíritu que desde niño lo azotaba. Era su único hijo. Dígame usted, si tiene hijos, ¿cómo se puede sentir usted si tiene un hijo en casa desde niño, azotado por el diablo, oprimido por el diablo? Ese padre tenía que estar desesperado, ese padre tenía que estar angustiado, ese padre ya estaba sin esperanza. Y dice la Biblia que el padre escucharía hablar acerca de Jesús, y el padre escuchó hablar de los que andaban con Jesús. Y dice la Biblia que encontró a los que andaban con Jesús. ¿Y quiénes andan con Jesús? La iglesia. El padre encontró a la iglesia, y ese padre desesperado llevó a su hijo a la iglesia y le dijo a la iglesia: por favor ayúdenme, por favor ayúdenme, mi hijo está mal, mi hijo se está muriendo, mi hijo está enfermo. Y dice la Biblia que la iglesia, es decir, los discípulos, no hicieron nada, no pudieron sanarlo, no pudieron sacar al demonio. Y es ahí cuando uno lee las palabras más fuertes, o una de las palabras más fuertes que usted puede leer del Señor. Y miren las palabras de Jesús. A mí me impacta cuando yo leo estas palabras en el verso 41 de Lucas 9. Dice, Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Pastor, eso se lo dijo al mundo, eso se lo dijo al mundo, pero también a sus discípulos. Eso se lo dijo a todos los que estaban presentes. En pocas palabras, el Señor Jesús lo que nos está enseñando por medio de la Escritura es cuando le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo les voy a hablar? Es el mismo Cristo que nos habla por medio de su palabra todos los días. Es el mismo Cristo que nos dice como hijos de Dios, como iglesia, como cristiano: oh generación incrédula. Incrédula, ¿por qué? Porque días antes les había dado autoridad, porque días antes les había dicho: ustedes han sido escogidos por mí. Días antes les había dicho: ustedes son linaje escogido prácticamente, ustedes son pueblo adquirido por Dios, ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, y les he dado autoridad para que ustedes echen fuera demonios y para que sanen enfermos. La pregunta es: ¿y por qué no echaron fuera el demonio? ¿Qué pasó? Que eran incrédulos, que hay discípulos, que hay cristianos que Dios les habla, 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 que hay promesas de Dios para los cristianos, promesas de salvación, promesas de paz, promesas de provisión, promesas de perdón de pecado, promesas de restauración, promesas de libertad, promesas de poder yugo, promesas de libertad cadenas. Pero los cristianos no quieren escuchar esas promesas, no quieren creer en esas promesas. Cuando un cristiano
Ellos no le creyeron a Jesús. Y cuando usted no le cree a Jesús, los demonios se ríen de usted. Y cuando usted no cree en la palabra de Jesús, gente que está creyendo en la palabra de Maduro, él es nuestro presidente terrenal y lo respetamos y nos sujetamos, pero la iglesia no está sujeta a Maduro, la iglesia no está sujeta a Omar Prieto, la iglesia no está sujeta a gobernantes humanos, la iglesia es espiritual y la cabeza y el fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados. Oh, dale gloria a Dios. Quiero seguir, pero mis pulmones no me dan. Quiero seguir, pero mi garganta. Uno lo que quiere es predicar. Si nada se lo impide, póngase de pie. Dejemos para el próximo domingo. Continuemos este mensaje para el próximo domingo. Y vamos a estudiar a la luz de la Biblia cuáles fueron las deficiencias que tuvieron los discípulos. Aparte de la incredulidad, vamos a aprender, si es la voluntad de Dios, el próximo domingo, cuáles fueron las deficiencias que tuvo en ese momento los discípulos, para que ese demonio se riera en la cara de sus discípulos. Jesús le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Que podamos reunirnos, vamos a valorarnos, vamos a estar en comunión con Dios y vamos a dar gracias a Dios. Cierra tus ojos y donde tú estás, dile: Señor Jesús, si hay alguien que aún no le había recibido, yo te invito en esta mañana a decirle: Señor Jesús, yo te quiero pedir perdón por mis pecados. Señor, entra en mi corazón. Señor, mora en mi corazón. Que tu gracia, Señor, me cubra. Que tu gracia me ayude, Señor, a ser mejor. Ayuda en mi incredulidad. Este padre reconoció su pecado. Este padre fue el único de los que estaban ahí que dijo: Señor, ayuda. Los discípulos no lo dijeron. Él lo entendió. Él dijo: Señor, no creo. Tengo incredulidad, tengo dudas. Dice la Biblia que Dios tuvo que haber escuchado su oración, porque el joven fue sanado. Usted se imagina la alegría de ese padre. Dice que el muchacho fue sano. Ese padre regresó a casa como usted y como yo. Cada vez que hemos visto la gloria de Dios, cada vez que hemos visto la manifestación de Dios en nuestras vidas, hemos regresado a casa con una paz. Señor, que hoy regresemos con esa paz, que hoy regresemos con ese gozo, Señor. Me imagino a ese papá llegar a casa con su hijo. Me imagino a ese hijo adorar a Dios. Para eso estamos aquí, iglesia. Ese es el propósito de la iglesia: dar buenas noticias. En el nombre de Jesús, sanar enfermos. En el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Pero necesitamos creerle a Dios. Si hay algún incrédulo aquí, dígale: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Si tu fe había menguado, dile: Señor, aviva mi fe, aumenta mi fe. Si hay alguien aquí que ha cometido pecados, vamos a pedirle perdón. Dile: perdóname, Señor. Señor, quiero romper con mis pecados pasados. Quiero romper con todo pecado que me separa de ti.
Señor, quiero que me muestres esos pecados ocultos. Amado Dios, santifica tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a ser fieles a ti. Espíritu Santo, limpia nuestra mente. Espíritu Santo, que este año tengamos una mente de Cristo. Que este año, Señor, pensemos como sabios, hablemos como sabios y oigamos como sabios. Espíritu de Dios, convence de todo pecado. Si hay alguien que necesitaba renovar, Señor, su comunión contigo, escúchalo, Señor. Vamos, dile, Señor, habla con Él. Padre, clamo a ti por cada uno de los que están enfermos. Espíritu Santo de Dios, sana. Sánanos, Señor, de toda enfermedad. Líbranos de toda enfermedad. Mira cada hermana, cada hermano, Señor. Mira cómo ellos te buscan. Mira, Señor, toda necesidad. Tú eres el Dios que puede suplir. Solo tú puedes suplir, Señor. Suple todo lo que cada uno pueda necesitar. Y aviva tu iglesia, Señor. La iglesia, Señor, sea avivada por tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo, Señor. Oro por los que están en casa. Oro por aquellos, Señor, que no pudieron llegar. Oro por aquellos que anhelaban estar aquí. De tu Espíritu. Pero, Señor, esa enfermedad, ese quebranto no les permitió. Por tus llagas, dice tu palabra, fuimos sanados. La iglesia se une en esta mañana para orar por todos los enfermos. Oramos por los que están en los hospitales. Espíritu Santo, mira, Señor, los que están en el universitario. Espíritu de Dios, convéncelos de todo pecado. Mira los que están, Señor, en el General del Sur, en el Noriega, en todos los centros asistenciales. Espíritu de Dios, ten misericordia. Derrama sanidad, Señor. Derrama sanidad, Señor. Tú lo has prometido, Señor. En el nombre de Jesús, guarda, Señor, guarda a cada hermano, a cada hermana. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a sus hijos. Señor, oro por los hijos. Guárdale, Señor, guarda. Oro por los matrimonios. En el nombre de Jesús, derrama de ese amor, Señor. Ese amor que cubre multitud de pecados. Echa fuera todo temor. Espíritu Santo, bendice a tu iglesia. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por habernos dado la autoridad y el poder por medio de tu Santo Espíritu. Que se cumpla, Señor, que se cumpla en nosotros todos los días de nuestras vidas lo que dice tu palabra, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero jamás destruidos. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo. Guarda la entrada y la salida de tu iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Llévanos con tu paz y con tu bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dios bendiga, iglesia.